Y arranca un nuevo programa de Enfocados, programa especial. Ustedes saben que venimos tratando, único medio que trata a fondo el tema de lo que es las estafas en desarrollo social. Y hoy tenemos una entrevista muy especial porque estamos hablando de el defensor tanto de Isabel Montoya como de Pablo Sanz, Gustavo Palmieri. Gracias, doctor, por estar acá. No, por nada. ¿Qué tal? Bueno, justamente te presentaba como que estás a cargo de la defensa de Sanz y de Montoya. ¿Vas a pedir la domiciliaria de Sanz? Sí, bueno, en primer lugar vale la pena destacar algunas cuestiones. Primero que nosotros hemos iniciado no hace mucho, es más, nosotros ingresamos al caso, a la investigación del caso, ya cuando Pablo estaba privado de la libertad con una decisión desfavorable. Tuvimos ahí algunos ajustes en lo que se refiere a nuestra manera de intervenir profesionalmente. Eso nos llevó una semana, 10 días. Cuando formalmente comenzamos a trabajar, la prisión preventiva de Pablo estaba confirmada. Los colegas de la defensa pública que asistían a Pablo decidieron no impugnar esa decisión, con lo cual, en principio, la prisión preventiva, hasta tanto no surjan nuevas cuestiones, no puede ser discutida, ¿no? Porque ese es el estándar que ha impuesto. ¿Qué tiene que pasar para que se pueda llegar a discutir esto? Que aparezcan nuevos hechos, nuevas circunstancias que no fueron tenidas en cuenta antes. Posiblemente estas nuevas informaciones que están circulando acerca de la posibilidad de que van a formular cargos a otras personas vinculadas al caso, por lo menos la información mediática que se conoce. Información oficial no existe ninguna, por lo menos en el Legajo no hay ninguna información de ese tipo. Pero bueno, viene a cuento señalar que por supuesto que nosotros opinamos que la privación de la libertad de Pablo es absolutamente injustificada, no tiene ninguna motivación razonable. Lamentablemente llegamos en un momento donde eso ya no podíamos discutirlo, porque centralmente lo que se le ha atribuido a Pablo y al resto de las personas que están privadas de la libertad es que han tenido actitudes que podían obstaculizar la investigación, ¿no? Y en realidad, esto sí me interesa destacarlo, como ya se lo he dicho a Pablo y a la esposa de Pablo, no solamente la prisión preventiva es absolutamente excepcional, no solamente la prisión preventiva tiene que reunir una serie de requisitos que para mí en el caso concreto no se reúnen, sino que aparte la paradoja es que el Ministerio Público se agravia en no poder haber investigado por alguna maniobra obstructiva. Lo cierto es que, bueno, afirmar que pudieron haber investigado a pesar de esas maniobras obstructivas, a mi modo de ver, es una falacia. Y el fundamento de esta privación de la libertad son estas declaraciones de estas 4 o 5 personas. Los arrepentidos. Tal cual, por llamarlo de algún modo, que analizadas en su real dimensión, si uno analiza en detalle lo que dicen, de ningún modo lo comprometen a Pablo, ¿no? Bien, tengo un montón de preguntas y resulta muy interesante hablar con vos porque, bueno, justamente tenés información que nosotros y la gente que está viendo no tiene. Acá Viñaroli dijo que para que se pueda ampliar la causa, ver, digamos, e involucrar quizás a otros actores, es importante que se presenten tanto Isabel como Pablo y formalmente hagan una declaración. ¿Eso cuándo va a pasar? ¿De qué depende? A ver, primera cuestión, yo tengo muchos años en la provincia, formé parte del Poder Judicial en épocas muy especiales de otra administración política. El Poder Judicial de la provincia tiene altísimos niveles de ineficacia para investigar este tipo de cuestiones. Basta con darse cuenta que en este momento, en el ámbito de las investigaciones, no debe haber ningún caso, a excepción de este, por lo menos con la trascendencia que se le está dando, que involucre a personas vinculadas al poder, no porque la corrupción o los hechos de corrupción no existan, sencillamente porque la estructura del Ministerio Público no está pensada para investigar estos delitos. En alguna época esto fue distinto, ¿no? Y en alguna época en la cual yo participaba, era funcionario no del Ministerio Público Fiscal, sino del Ministerio Público de la Defensa, lo cierto es que esto produjo una hecatombe en el Poder Judicial y esto produjo un cambio radical de las condiciones de investigación, y es a partir de esa circunstancia que me parece que se explica las limitaciones que la Fiscalía tiene para investigar estos casos. Que en una investigación por corrupción o por pretendido delito de corrupción se está esperando la declaración de otras 2 personas para avanzar en la investigación, muestra un nivel de debilidad en la investigación, ¿no? Porque la verdad es que en la mayoría de las causas penales
el derecho a ser oído de una persona que está siendo investigada, bueno, es un derecho que ejerce en el momento que cree oportuno. ¿No hay voluntad de la Fiscalía de ir a fondo entonces? A ver, yo tengo una primera lectura, ¿no? Yo debo reconocer que me dedico específicamente al derecho penal hace muchos años. No soy partidario de litigar en los medios de comunicación los casos. Yo creo que los casos los litigamos en las cortes, en las audiencias. Pero me parece que este caso justificaba la excepción, ¿no? Por eso la invitación de ustedes me pareció una buena ocasión. Digo, la voluntad de investigar se manifiesta en los actos concretos de investigación. Yo no participaba de esta causa cuando comenzó. Esta causa tuvo 8 o 9 meses prácticamente de inactividad, con las personas en libertad, ¿no? Prácticamente no hubo dirigencia de investigación. Investigación seria, ¿no? Que vayan al contenido de lo que se investigaba. Curiosamente, luego de las elecciones provinciales, y recuerdo sí por una manifestación del gobernador electo, que da para pensar, ¿no? Que un gobernador electo salga públicamente a decir que habló con gente de la justicia para que se activaran estas causas, habla muy mal de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Muy mal. Y aparte pasó, ¿no? O sea, es algo y efectivamente el día pasó, al día siguiente pasó. Al día siguiente pasaron los allanamientos, las detenciones, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso es un primer llamado de alerta, ¿no? Es un primer llamado de atención. Esa vieja costumbre que tiene la política de involucrarse en investigaciones donde el Poder Judicial debe actuar de manera neutral e independiente, es una práctica que hay que desterrarla, ¿no? Si queremos un sistema democrático y republicano de administración de justicia penal, es una práctica que hay que desterrarla. El segundo elemento, inactividad durante 8 o 9 meses, de repente rimbombantes allanamientos a partir de las declaraciones del gobernador electo y a partir de ahí entonces una reactivación de la investigación. Reactivación de la investigación que se da a partir de la declaración de estas personas, sí, ¿no? Que acabas de mencionar. Entonces, y a partir de ahí, bueno, algunos que salimos a decir que desde la lógica de esta investigación, primer punto, hablar de una asociación ilícita dentro del Estado es una hipótesis no digo de imposible acreditación, pero es una hipótesis que se ha discutido muchísimas veces en este país. Hay fallos famosos de la Corte Suprema, Stancanelli, por ejemplo, que en la época del gobierno del expresidente Menem. Bueno, hay una serie de requisitos que en este caso, que haya varias personas que supuestamente realizan las mismas conductas, no significa que haya una asociación ilícita. Anunciar una asociación ilícita dentro del Estado es también una declaración rimbombante, es una declaración efectista. Pero le habían habían mencionado asociación ilícita, pero con los 3 cabecillas que supuestamente son los que están detenidos ahora. Pero habían terminado ahí y ahora se habla quizás de otros nombres. Porque el problema es que cuando se empieza a analizar con cierta objetividad la información, por ejemplo, el testimonio de estas personas o el relato de estas personas brindado a partir que generó las detenciones de Pablo entre ellos, uno puede advertir que la estructura en las cuales se realizaban estos hechos, pretendidamente años atrás, mediante el depósito de ciertos cheques, en la que se está llevando adelante ahora con la utilización de ciertas tarjetas de débito duplicadas. El problema de esas conductas es que en definitiva todo ese dinero tiene un destino, sí, ¿no? Todo ese dinero tiene, de esa gran cantidad de dinero que se dice, que todavía no está muy seguro de cuánto se trata, lo cierto es que hay un destino específico. ¿Y cuál era? Por supuesto que no son estas 3 personas, sí, porque basta con ver dónde estas personas, cuál es el medio de vida de estas personas, cuáles son las circunstancias de vida de estas personas, y en realidad los propios, entre comillas, arrepentidos, en nuestra legislación no existe la figura del arrepentido, estas personas que han salido a dar su testimonio, su relato, su versión de los hechos, lo cierto es que explican que estas prácticas, tanto la vinculada con los cheques, tanto las vinculadas con las tarjetas de débito, tenían un destino de financiamiento de la política, de distintas modalidades, en distintas formas. ¿Iba a campañas y en todo caso a cuáles? ¿De qué estamos hablando? Se hablaba de distintas cuestiones, vinculadas a punteros políticos, vinculadas a participaciones en movilizaciones, se hablaba de distintas cuestiones, ¿no? Pero digo, básicamente, uno de lo que podría decir como un título que engloba todas estas conductas, financiamiento ilegal de la política. Ahora bien, ingresar al financiamiento ilegal de la política en esta provincia o en cualquier otra de este país
supone tener una voluntad política muy firme de decisión. Entonces, como yo afirmaba a unos colegas de ustedes, pensar que en la estructura de un ministerio, los que tomaban determinadas decisiones, en primer lugar, comencemos por debajo, los que ejecutaban las decisiones, a partir de las órdenes que le daban quienes implementaban esas decisiones, eran solo los responsables de esta estructura para cometer delitos, me parece que es muy ingenuo pensar eso, ¿no? Bien, justamente el poder de decisión, y de paso le mandamos un saludo a los amigos de Río Negro. Estabas hablando de Berto, el colega de Berto, sí. Le mandamos un saludo que también siempre sirve de fuente lo que va investigando. Pero, a ver, ahora suena el nombre del ex ministro Di Luca, también de la ex ministra Figueroa. Empiezan a sonar ahora, un poco tiene que ver con esto que mencionabas. Era algo que la sociedad afuera lo veía como algo, quizás algo que se caía de maduro. Y la justicia recién empieza a moverse ahora. ¿Por qué? ¿Es un poco lo que decías recién? Yo creo que todo esto surge de algún modo de casualidad, ¿no? Ya había auditorías que estaban, controles externos del Banco Provincia, por ejemplo, que estaban señalando algunas irregularidades. Había como llamados de atención. Habrá que ver qué tipo de control interno tenía este ministerio, esta agencia estatal para evitar que estos fraudes existieran, ¿no? Todo esto hay que analizarlo. Habrá que ver qué actividad tenía como agente de control externo el Tribunal de Cuentas, ¿no? Analizar en qué situación estaba. Pero muy especialmente me parece que hay que empezar a pensar los responsables políticos e institucionales de estas agencias estatales, si podían o no desconocer que esto ocurría. Digo, probablemente para la mayoría de las personas que nos estén escuchando, todos tenemos la sensación de que hay un sector de la política que se financia ilegalmente, ¿no? Esa sensación la tenemos. Sí, sobre todo cuando ves esas campañas obscenas, ¿no? Tal cual. El problema es cómo y de qué manera. Y casi anecdóticamente en este caso, en un caso en particular, suena esta denuncia de que le habían sustraído dinero de una caja de ahorro y esto activa una denuncia que empieza a tener una dimensión. Por eso quiero señalar lo de la inactividad, ¿no? En un periodo electoral, una inactividad. Luego de ese periodo electoral se activa a partir de la supuesta comunicación o reconocida comunicación que tuvo el gobernador electo con algunos representantes del poder político. A mí me parece que las estructuras de organización de las agencias estatales responden a las tomas de decisiones y a la ejecución de las decisiones. Pensar que en los organismos intermedios eran los que tomaban las decisiones y eran los que se quedaban, los que recaudaban el dinero para sí mismos, me parece que es nuevamente un pensamiento ingenuo. Bueno, perfecto. Entonces llaman a Di Luca, llaman a Figueroa. ¿Por qué no llaman a Guaidó y si eso puede llegar a pasar? Bueno, la verdad que pueden pasar muchas cosas. Es imposible hacer futurología en esto y es casi irresponsable, ¿no? Sí. Uno tiene que hablar en función de la evidencia conocida. Y a partir de las nuevas formulaciones de cargos, yo creo que ahí puede darse una modificación. No conocemos qué cargos le van a formular, no lo sabemos. Ni sabemos los defensores de las personas que sean convocadas, qué actitud van a tomar, ni sabemos qué decisión los jueces de garantía van a dar en las formulaciones. Lo que sí yo creo que esa nueva formulación de cargos produce un cambio en la estrategia de investigación y produce un cambio en la estrategia de imputación. Si hay personas de mayor rango político que toman decisiones y le atribuyen no sé qué tipo de comportamiento, la verdad que no lo sé, pero me imagino yo que la lógica indica que si convoca un ministro es porque tiene más responsabilidad que un subdirector o que un director como los que están hasta ahora involucrados. Lo cierto es que esa responsabilidad legal, no política, la legal, disminuye en estos sectores intermedios, claro, ¿no? O sea, que perderían, digamos, tanto peso lo que está sobre Sanz, Osuna, etcétera, digamos. Claro, bueno, digo, si van a mantener la figura de la asociación ilícita, con lo cuestionable que desde mi punto de vista, con lo objetable que es desde el punto de vista dogmático, si van a mantener esa postura, bueno, habrá que ver qué rol le atribuyen a estas nuevas personas. Me imagino yo que si tienen más responsabilidad política, el rol que ocupan en esta pretendida asociación ilícita debería ser de mayor responsabilidad. Ahora, de lo que has visto en la causa, dicen que tienen 4 o 5 teras, ¿no? Sí, 4 teras. 4 teras. Y de lo que has charlado con Isabel y con Pablo, ¿desde cuándo venía? En realidad todo indica que hace mucho tiempo, ¿no? Que desde hace mucho tiempo atrás.
El problema es, hay ciertas dificultades que un poco son las que mencionaba al comienzo, ¿no? En nuestro Ministerio Público Fiscal, el sistema penal de la provincia, está pensado para investigar este tipo de delitos que tienen su complejidad, por supuesto, aunque que resultan ser bastante más sencillos de lo que se dice, ¿no? En cantidad no, son mucha cantidad, pero la modalidad no parece muy de alta complejidad, ¿no? Utilizar tarjetas de débitos duplicadas, sí. Eso no debe ser muy complejo investigar cómo se generaron, que se realizaban extracciones por fuera de los titulares, no debe ser muy complejo, con los extractos bancarios eso. ¿Y los cheques? Bueno, con los cheques, que parecería que es la nueva modalidad. ¿Nueva o vieja sería? Bueno, la nueva en la investigación parecería que es la vieja, ¿no? Así se anuncia, sí, por lo menos. A mí me parece que los cambios de modalidades muestran una misma práctica, ¿no? Una práctica que vuelvo a esto. Para mí, a mi modo de ver, la complicación, no porque los hechos sean complejos, sino porque el Ministerio Público tiene una escasa formación, a mi modo de ver, en la investigación de estos hechos, de estos pretendidos delitos. La corrupción política no forma parte de la agenda del Ministerio Público Fiscal, ni en la provincia de Neuquén, ni en general en nuestro país. El sistema penal está pensado y funciona y se autolegitima con otra cantidad de delitos que se investigan. Claro, se tensiona en estos casos, ¿no? Porque, bueno, la repercusión es muy grande, provoca renuncias, desplazamientos de funcionarios, problemas internos, en este caso hacia el partido que no sé que es el mismo que está ahora, que es el mismo que estuvo siempre, al menos durante mucho tiempo, pero digo de vuelta, ¿no? Esta sensación que el ciudadano común tiene, que realmente esto ocurría desde hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo, varios años, muchos. O sea. Yo estoy acá hace 30 años. ¿Y esto decís que más o menos 30 años? Hace muchos años que se habla del financiamiento ilegal de la política. Perfecto. O sea, me quedo corto. Yo te iba a decir, Di Luca, Figueroa, hablar de Guaidó, pero entonces estamos hablando de atrás de Guaidó también. Sí, el tema es hasta dónde, por eso digo de vuelta, ¿no? ¿Cuál es la voluntad, no tanto política, yo no la llamaría voluntad política, sino voluntad de ejercer el rol que cuando nosotros nombramos fiscales y equipamos a fiscales con un equipo de personas para investigar delitos, por supuesto que es importante investigar los delitos tradicionales, los comunes, los de todos los días, pero quizás en estos casos la exigencia de eficacia sea aún mayor, ¿no? Porque esto le interesa a un gran sector de la sociedad. Por supuesto que hay un pequeño sector de esa sociedad que no tiene interés, que es el sector beneficiado por estas prácticas. Entonces, pero es el que cuenta con los resortes del poder. Entonces, me parece a mí que la complejidad de estos casos, y de algún modo yo revisaba la semana pasada, revisaba antecedentes de casos en esta provincia donde se hubieran dispuesto condenas. No vas a encontrar. Hubo alguna vez un gobernador investigado por un ex fiscal durante cierto tiempo y todos sabemos que ocurrió con el ex fiscal, ¿no? Con Ricardo Mendaña. O sea, la verdad que vuelvo a lo mismo, un sistema penal se autolegitima no en este tipo de investigaciones, sino en los delitos tradicionales que suceden todos los días. Ya falta poquito para ir cerrando, si te liberamos, pero ¿sí? Entonces, para redondear una idea, la gente que está mirando, que dice, bueno, ¿qué responsable? ¿Cuáles son los cabecillas? ¿No? Porque van a decir, si no eran Soisa, Osuna y Sanz, ¿quiénes eran? ¿Puede haber entonces en las próximas semanas nuevos nombres? Seguro. Y para atrás también. Me parece que la lógica de la asociación ilícita con responsabilidades políticas de mayor rango supone que si la investigación busca ser eficaz, buscará llegar a responsabilidades mayores, ¿no? La información que nosotros estamos manejando y que vamos a decidir en qué momento la vamos a dar a conocer a través de relatos de Pablo y de Isabel, llegado el momento, es que la distribución de ese dinero que era producto de estas prácticas era distribución que tenía que ver con el financiamiento de estas actividades políticas. Que los representantes políticos de mayor relevancia no tengan conocimiento que su actividad está siendo financiada ilegalmente, de vuelta, ¿no? Es una palabra que a mí me parece adecuada, es un pensamiento ingenuo.
Con lo cual creo que si la investigación busca ser eficaz y busca determinar las responsabilidades reales no están en las estructuras de las personas de menor responsabilidad, no están en las estructuras de las personas de mediana responsabilidad, la responsabilidad está en las estructuras de las personas que integraban los cuadros de responsabilidad mayor y que eran los que tomaban la decisión. Bien. Entonces, de monto es muy difícil a esta hora hablar de un monto. Sí, yo no. No sabés, o sea, pero en un momento se habló de 120, bajó a 60, subió a 150, sí. Pero no sé, quizás esta plata hoy suena tan poco porque por la inflación y todo, ¿no? Pero puede ser mucho más. La verdad que sí, yo siempre explico que me parece que en esto hay que respetar siempre los roles que cada uno ocupa. A mí me toca en este caso y en general en los casos asistir legalmente a las personas que están sospechadas de cometer delitos. Bueno, mi trabajo no es el trabajo del fiscal, el fiscal debe hacer su trabajo o el equipo que tiene el fiscal. Me parece que el tema de las sumas no identifica en sí mismo el perjuicio, ¿no? Por supuesto que el perjuicio es mayor cuando el monto es mayor. Me parece que el perjuicio está en que la actividad partidaria y política del partido que está en el gobierno, eso es lo que se está sosteniendo, era ilegal, o una parte de esa actividad política. Me parece que el perjuicio más grande para la sociedad no está en el monto económico, el perjuicio está en términos republicanos, ¿no? Que un partido en el gobierno utiliza las estructuras del poder para financiarse ilegalmente, me parece una muy mala noticia democrática. Bien, ahí tenemos algunos títulos seguramente. Jorge, una última y ya te liberamos. Entonces, también Isabel acá mencionó en su momento a Curi y a Palma. ¿Qué pasa con Curi y Palma? Que quizás, a Curi quizás se lo llama Palma, parece que no ni siquiera figura en el radar. Acá Viñeroli dijo que estaba en el radar, pero todavía no. La verdad que no lo sé. Lo que sí yo sé es que, y lo que sí puedo decir, porque tiene que ver con nuestra postura en la asistencia legal de Pablo y de Isabel, es que lo que se le atribuye a Pablo como que sería una actitud de obstrucción de la investigación, no la realizó Pablo. En realidad la llevó adelante una persona que ni siquiera ha sido convocada todavía, que bueno, lamentablemente es un colega, ¿no? Entonces, digo, ahí hay un límite muy complejo de establecer, una línea muy delgada entre lo que es el ejercicio, la defensa eficaz o dar un consejo profesional adecuado, a traspasar esa línea y no solamente dar un consejo profesional, sino que participar activamente en el ocultamiento de información. Me parece que todavía la Fiscalía no se animó a dar ese paso. ¿Y por qué? ¿Por lo mismo del poder? No lo sé. Yo sé que me enteré con el tiempo que ocupaba este colega un cargo... El desarrollo social, nombrado por Gaido. Claro, bueno, eso lo supe por los medios de comunicación, no de otra manera. No sé si tiene explicación con eso. Reconozco que hay un límite muy delgado entre esto de cuánto hay de dar un consejo como abogado defensor y cuánto hay de sobrepasar esa línea y producir personalmente acciones de obstrucción de la justicia. A mi modo de ver, el caso no es tan difícil de decidir. No sé si el Ministerio Público ha tomado una decisión en eso, no lo sé, honestamente. Sé que fue llamado a designar defensor eventualmente, eso lo sé, pero no estoy seguro que integre la grilla de personas que, según se anuncia, van a ser convocadas en la próxima formulación de cargos. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por estar acá. Fue un placer, gracias. Bueno, así pasaba este programa especial con el doctor Gustavo Palmieri a cargo de la defensa tanto de Isabel Montoya, que la tuvimos acá, como también de Pablo Sanz, hoy detenido por lo que es la causa de desarrollo social. Bueno, así pasaba Nuevos Enfocados. Acuérdate que la realidad cambia, depende del foco en el que la mires. Nos vemos la semana que viene con más Enfocados. Sabes que le pone el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados, cada vez más RE/MAX. Bless, Café Literario, Avenida Argentina 844, Neuquén. CAL, con vos. Baterías y energía solar. Leimat.com.ar. Ingeniería en energía. Legislatura activa. Colegio Profesional de Técnicos de la Provincia del Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico.